Las noticias son para todos, niños con adultos responsables. Aquí está. Esta es la imagen del día. En una finca beneficiada con los polémicos y millonarios subsidios del Ministerio de Agricultura estaban robando energía en grande. Para impedir que les cobraran la electricidad que consumían, desconectaron los medidores y los enterraron en una fosa que fue descubierta por el CTI. El robo asciende a 560 millones de pesos y fue denunciado judicialmente por la empresa Electricaribe. Los mismos beneficiarios de cientos de millones en ayudas del Estado se robaban la energía también del Estado y han sido multados por usar ilegalmente aguas públicas. Un perfecto retrato de una avivatada multimillonaria. En Noticias 1 esta noche, hermano de José Obdulio Gaviria es titular de 3 millonarias cuentas en Suiza, abiertas con dinero del cartel de Medellín. Operación contra evasores de impuestos gringos descubrió depósitos de la mafia. Varios familiares de Gustavo Gaviria, el primo y socio de Pablo Escobar, entre los cuentahabientes. El caso de los beneficiados con subsidios del Ministerio de Agricultura, que han robado más de 500 millones de pesos en energía. Sergio Fajardo y Gustavo Petro hablan sobre el debate por intervención nacional de Andrés Felipe Arias en la televisión pública. Pitirri, testigo contra Mario Uribe, dice que el recién detenido Ramón Mojana tiene información vital sobre el caso. El superintendente Cuello Baute denuncia penalmente al secretario jurídico de la presidencia. Estudiante de la Nacional que grabó entrada de la policía asegura que los uniformados usaron papas bomba. Las FARC secuestraron y mataron 2 ediles de Sumapaz. En los deportes con Germán Arango. Eliminados América y Envigado. Button es el nuevo campeón de la Fórmula 1. En Top Secret encuentran borrador de renuncia de Valencia Cosio. ¿Y qué tal esto? El hombre que sirvió de fiador después de muerto. Carlos Alberto Gaviria Vélez, el hermano de José Obdulio Gaviria, es titular de 3 cuentas cifradas en bancos europeos abiertas en los años 80 con dinero de la mafia. Las cuentas, pertenecientes a antiguos miembros del cartel de Medellín, fueron descubiertas por casualidad mientras seguían a evasores de impuestos de Estados Unidos. Arnulfo Méndez. María Cristina, las cuentas a nombre de Carlos Alberto Gaviria Vélez tienen fondos superiores a 4 millones de dólares. Una de ellas fue abierta a nombre de él y de un alias del abatido capo del cartel de Medellín, Gustavo Gaviria. Otros parientes de Gustavo Gaviria aparecen como beneficiarios de otras cuentas. No se puede descartar que Estados Unidos pida la extradición de estas personas. Después de 30 años, las autoridades descubrieron en el sistema financiero europeo varias cuentas bancarias del cartel de Medellín y de los narcotraficantes que integraron los famosos 12 del patíbulo. El rastreo de las autoridades encontró que en varias cuentas aparece como titular y beneficiario Carlos Alberto Gaviria Vélez, el hermano de José Obdulio Gaviria. Una de las cuentas en las que aparece Carlos Alberto Gaviria es el Banque Crédit Lyonnais, con un saldo de $1.658.894. Otra fue descubierta en el Banque General de Luxemburgo, donde hay $2.037.000, y una tercera en el banco suizo UBS con un saldo de $1.037.000. En el Banco de Luxemburgo la cuenta está a nombre de Galet Venture y Carlos Alberto Gaviria, identificado con el número 8271876, que corresponde a esta cédula, la del hermano del ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria. En la tercera cuenta bancaria descubierta en Suiza, Carlos Alberto Gaviria aparece como beneficiario junto con Jesús María Rivero García, un nombre que corresponde con una cédula falsa que en agosto de 1990 las autoridades le descubrieron entre los documentos del abatido narcotraficante Gustavo de Jesús Gaviria Riveros, muerto por el cuerpo de élite de la policía, y quien como uno de los principales socios de Pablo Escobar le acolitaba sus hobbies, entre ellos las carreras de carros. Carlos Alberto Gaviria Vélez, como ya lo ha publicado el diario El Espectador, ha negado cualquier tipo de relación suya y de sus hermanos con sus primos Pablo Escobar y Gustavo Gaviria. Sin embargo, existe esta fotografía que documenta la presencia de Gustavo Gaviria en Europa en 1986, que coincide con la fecha en que fueron abiertas algunas de las cuentas y donde el desaparecido capo posa al lado de un acompañante cuya identidad ya fue establecida por los investigadores. Las cuentas fueron descubiertas por las autoridades estadounidenses gracias a un acuerdo que logró el presidente Barack Obama con la banca suiza para levantar parcialmente la reserva de un número indeterminado de cuentas cifradas en Europa en busca de evasores de impuestos de Estados Unidos. En la larga lista a la que han tenido acceso los investigadores también aparecen, entre otros beneficiarios, José Luis Gaviria, María Ortiz de Gaviria, Aide Gaviria de Gómez, Lerson de Jesús Araiza y Alexandra Tapias. Las pesquisas también sacarían a flote algunas cuentas bancarias del cartel de Cali
Cali y de las FARC. Noticias 1 trató de comunicarse con Carlos Alberto Gaviria a través de 2 de sus hermanos, pero no fue posible. Hace unos meses, el diario El Espectador encontró que a nombre de Carlos Alberto Gaviria Vélez fueron abiertas cuentas bancarias en Medellín, usadas por personas vinculadas al asesinato de Guillermo Cano. El mismo diario mostró que Carlos Alberto Gaviria Vélez había hecho negocios de tierras con sus primos Pablo Escobar Gaviria y Gustavo Gaviria. Hasta 2003, Carlos Alberto Gaviria fue gerente regional de la Caja Agraria en Antioquia. En su cédula dice que su nivel educativo era secundaria y su ocupación piloto. Y ya se los contábamos al comienzo de Noticias 1, unos beneficiarios de millonarias ayudas del Ministerio de Agricultura están robando energía eléctrica también en cantidades millonarias. Ignacio Gómez. María Cristina, la defraudación en luz supera los 500 millones de pesos y las ayudas que han recibido estas mismas personas del Estado se acercan a 800 millones de pesos. Lo curioso es que con una mano reciben plata del Estado y con la otra se la roban al mismo Estado. Manuel Julián Maya Dávila es un próspero empresario de Santa Marta que además de expendio de gasolina y venta de carros tiene grandes plantaciones de banano. Él y sus hermanos han recibido cientos de millones de pesos en beneficios del Ministerio de Agricultura. Se han enriquecido con los programas de incentivo de asistencia técnica y subsidio a las tasas de interés. Lo increíble es que mientras reciben los favores del Estado, ellos están defraudando al mismo Estado. Una de sus fincas es esta, se llama Clara Ester, y le ha robado a Electricaribe más de 500 millones de pesos en energía. Como no pagaban el servicio, la empresa ordenó suspenderlo, pero la finca de Maya Dávila decidió conectarse clandestinamente. 3 visitas de los técnicos de Electricaribe, la última de ellas en compañía de miembros del CTI, fueron necesarias para dar con algo que los Maya habían enterrado. En 2 fosas estaban sepultados transformadores de corriente y gabinetes de distribución con el propósito de evadir el pago. La empresa denunció penalmente a estos beneficiarios de subsidios por un hurto de 561 millones de pesos y por el propósito de tapar su delito enterrando los registros y medidores. Y aún después de la operación del CTI, según los vecinos, siguen conectados clandestinamente. En la tarde, ellos quitan la luz 1 hora mientras ellos la conectan para ellos tener luz ahí para regar. A las 5 de la mañana quedamos sin luz y a las 6 o 7 nos las ponen otra vez. En la noche otra vez. Y a nosotros nos queman unas cosas y entonces eso ¿quién lo paga? Nadie. El señor Manuel Maya Dávila, representante de la finca del robo, llamada Clara Ester y beneficiario de subsidios agrícolas, no quiso hablar con Noticias 1 para explicar los delitos por los que ha sido denunciado por Electricaribe. Como si fuera poco, contra Manuel Maya Dávila y sus hermanos y socios, Bernardo y Alfredo, pesa una sanción de la Corporación Autónoma del Magdalena por uso ilegal de agua. El Consejo Comunitario de este fin de semana, promocionado como el de la anticorrupción, terminó convirtiéndose en escenario de una polémica intervención por la televisión pública del precandidato Andrés Felipe Arias, que fue calificada por el aspirante liberal Rafael Pardo como una intervención del presidente Uribe en política a favor de un ahijado suyo. Hoy hablaron del tema otros 2 candidatos, Gustavo Petro y Sergio Fajardo. Dora Montero. María Cristina, el Consejo Comunitario no arrojó prácticamente ninguna conclusión, pero sí dejó un interesante debate político sobre el tapete. Para el candidato independiente Sergio Fajardo es claro que las explicaciones sobre el escándalo de agroingreso seguro deben darse, pero el Consejo Comunal no es el escenario apropiado y el exministro Andrés Felipe Arias no es un ciudadano común. Entonces es un espacio público asociado con la figura del presidente de la República y allá en principio se pretende que vayan ciudadanos comunes y corrientes. El exministro Arias no es un ciudadano común y corriente, tiene una connotación especial, estamos en medio de una contienda electoral y él mismo, al pasar de hablar 2 minutos a hablar 15 minutos, demostró que no era ningún ciudadano común y corriente. Eso está mal hecho. Y por ello pidió la intervención de la Procuraduría General y reglas claras por parte del Gobierno Nacional. La Procuraduría nos tendrá que decir qué pasó ahí y cuáles son las reglas, pero si no hay reglas, la puerta de entrada de la trampa siempre está abierta y es muy fácil pasarla, y este es, a mi modo de ver, un gran error que cometieron, porque es una trampa para todas las personas que estamos en esta contienda. Por su parte, el candidato del Polo Democrático, Gustavo Petro, dijo que la defensa de agroingreso seguro en el Consejo Comunitario comprueba que el responsable del escándalo sí es el presidente. Agroingreso seguro es apenas un capítulo de confianza inversionista que fue elaborada por el presidente Álvaro Uribe. Así que si el Consejo Comunitario, que paradójicamente sobre la corrupción le permiten hablar a Arias, es porque el responsable no es Arias, es el presidente de la República. Para Petro, la discusión sobre Arias no puede dejar desviar la atención de la responsabilidad del presidente Uribe. El responsable
de la irrigación con recursos públicos por billones de pesos en los últimos años al sector más rico del país y fuera del país es el presidente de la República, no es el ministro Arias. La denuncia sobre la participación de Arias fue hecha por el candidato liberal Rodrigo Pardo, quien pedirá un pronunciamiento del Procurador General sobre el uso de los recursos públicos por parte de un candidato. Pitirri, el principal testigo contra el ex senador Mario Uribe, celebró la captura del paramilitar Ramón Mojana. Según él, este hombre puede corroborar los contactos del primo del presidente con los paramilitares. Patricia Uribe. Cristina, Pitirri dice que Ramón Mojana estuvo con Mario Uribe en 2 reuniones, de las cuales él también puede dar fe. Jairo Castillo Peralta, alias Pitirri, principal testigo de la parapolítica, le pidió a la Corte Suprema de Justicia retomar sus denuncias contra el ex senador Mario Uribe, tras la captura del paramilitar Eder Pedraza Peña, alias Ramón Mojana, en Coveñas, Sucre. Según Pitirri, Ramón Mojana, comandante del bloque que operaba en Bolívar, Sucre y Antioquia, Mario Uribe estuvo en 2 reuniones con los paramilitares, una en Sagún, Córdoba, y otra en 1999 en el Hotel Caucasia, en Antioquia. En las 2 también estuvo Pitirri. La reunión que hubo con Mario Uribe, pues la primera fue en Sagún, Córdoba, en la finca L'Oreal del Toro, que ya todo el país la conoce, toda la justicia la conoce. La segunda reunión que estuve con él fue en el Hotel Pisi, con los hermanos Peraza, Eder Pedraza, alias Ramón, que está capturado hoy en día a pedido de traición, Giovanni Pedraza, alias Jaime, Samuel, el altar teniente, el entrenador de los grupos militares, el dueño del Pisi, Don Lino, el comandante de estación de policía de Caucasia en esa época, Fabio Mejía, Gustavo Mejía, que eran grandes amigos de Mario Uribe. Castillo Peralta aseguró que en esas reuniones se discutió la compra de tierras a bajo precio a campesinos para tener el control en Córdoba y Antioquia. Mario Uribe lo único que decía era que si él compraba tierra en esa región, para su defensa iba a ser muy inconveniente por los pagos que él iba a hacer, por la actitud que iban a tener, el apoyo con él que iban a tener, su apoyo económico, y que iban a hacer grandes coleras porque Fabio Mejía y Gustavo Mejía eran conocidos de ellos. Todavía cuando eso, ni Giovanni ni Ramón eran conocidos de Mario Uribe. La reunión la hacen los hermanos Mejía para presentarse a Giovanni y a Ramón Mojana, porque ellos eran los jefes del grupo paramilitar en la zona que él quería las tierras. Y se acordó de si había que matar gente, matar por hacerse a tierras, eran grandes, tierras importantes, por comprarlas a bajo precio. Alias Pitirri dijo que Giovanni Pedraza, quien está libre, maneja las finanzas de su hermano alias Ramón Mojana. Llegué a conocer, a escuchar que habían comprado 1.500 hectáreas de palma africana para hacer más aceite. Eso fue lo último que yo supe de ellos. Pero yo sé que todo el proyecto que ellos hicieron con Mario Uribe, eso fue sacado adelante. Castillo Peralta también dijo que el paramilitar Ramón Mojana se había reunido supuestamente en el restaurante Carbón de Palo en Sincelejo con el exgobernador Salvador Arana y el ganadero Joaquín García. El exsuperintendente de Notariado y Registro, Manuel Guillermo Cuello Baute, denunciará por injuria y calumnia al secretario jurídico de la presidencia, Edmundo del Castillo. Carlos Cárdenas. María Cristina, Cuello dice que el secretario jurídico quiere tender un manto de confusión para que el gobierno evada su responsabilidad en el escándalo de las notarías. El exsuperintendente de Notariado y Registro, Manuel Guillermo Cuello Baute, denunciará ante la Fiscalía General de la Nación al secretario jurídico de la presidencia, Edmundo del Castillo, por injuria y calumnia. El secretario jurídico de Palacio dijo que Cuello estaba haciendo negocios relacionados con las asignaciones de notarías y que es falso que ministros, el secretario general de la presidencia y otros funcionarios fueran los que las negociaron. Las mencionadas declaraciones al provenir de un alto funcionario del Estado tienen como único fin tender un manto de confusión y de mentiras alrededor de la investigación penal, para encubrir a los funcionarios que se encuentran jurídicamente involucrados en la actuación que viene adelantando la honorable corporación. Es por todo lo anterior que de manera respetuosa solicito compulsar copia a la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen los eventuales delitos de calumnia e injuria que pudiera haber cometido el doctor del Castillo en mi contra. Cuello también le insistirá con pruebas a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia que fue el gobierno el que hizo los negocios con notarías. A estas alturas me resulta redundante explicar que el nominador de los notarios es el gobierno nacional y por ende es quien las asigna. Falta entonces a la verdad el señor del Castillo, pues lo que es claro es que los negocios los hacía el gobierno. En la denuncia, Cuello mencionará las relaciones del gobierno con Milton Contreras, antiguo directivo de la Superintendencia de Notariado, que consignó millonarias sumas en la cuenta de Teodolindo Bendaño dentro de la operación de compra en la Notaría 67. Bernardo Moreno Villegas, al requerir la presencia del señor Contreras Amel, dio instrucciones precisas para que el señor Contreras Amel regresara de inmediato a Bogotá, por cuanto le urgía su presencia en Palacio. Cuello también insistirá en los presuntos intereses que tuvo el entonces ministro del Interior y Justicia, Sabas Pretel de la Vega, en la repartición de notaría. Un estudiante de la Universidad Nacional que grabó con una cámara aficionada el ingreso de la policía al alma mater asegura que los uniformados fueron los que arrojaron papas bomba para responsabilizar a los estudiantes. Una estudiante de posgrado de la Universidad Nacional aseguró que jamás hubo enfrentamiento con la policía,
que los manifestantes no estaban armados y que solo estaban pidiéndole a los uniformados que abandonaran el alma mater. Todos están con las manos arriba y aplaudiendo y tratando de sacar a la policía y diciendo que no estamos haciendo nada, que no tenemos con qué defendernos. La estudiante que grabó con una cámara digital el momento en que ingresó el ESMAD a la universidad aseguró que la policía lanzó papas bomba. Si bien en el video se observa al ESMAD dentro de la universidad, a los estudiantes desarmados y a un artefacto que cae y explota cerca al estudiante, no es claro quién lanza la papa bomba. Las papas caían desde allá y lo confirmo porque muchos estudiantes decían que nos fuéramos, que no teníamos con qué defendernos, que la única forma de defendernos era que todos nos uniéramos. Según ella, los estudiantes fueron agredidos antes y después por el ESMAD. Cayeron los gases lacrimógenos. Yo estuve durante toda la pelea porque ahí no hubo piedras. La estudiante dijo que a diferencia de otras manifestaciones donde sí actúan los encapuchados atacando a la policía, en esta oportunidad personas que daban la cara exigieron la presencia del rector de la universidad, Moisés Wasserman, para hablar sobre la falta de recursos para el alma mater. Es una razón que puede utilizar Uribe para decir que, él necesitaba, como siempre, algún argumento para decir, mejor cerremos esa universidad pública que está llena de guerrilleros y de criminales. Este lunes se espera que el rector se reúna con los estudiantes y profesores para hablar del tema. 2 ediles de la localidad de Sumapaz, una zona rural de Bogotá, fueron asesinados por las FARC. Felipe Romero. María Cristina, uno de los muertos había reemplazado a otro edil también asesinado. Las FARC preguntaron por la alcaldesa local y como ella no estaba, se llevaron a las 2 personas que asesinaron minutos después. Al Frente 53 de las FARC fue atribuida la muerte de 2 ediles de la localidad del Sumapaz al sur de Bogotá. El anuncio se hizo en un consejo de seguridad llevado a cabo en la Escuela de Artillería del Cantón Sur del Ejército, donde se determinó que 2 hombres vestidos de camuflado llegaron pasados el mediodía hasta la sede de Asojuntas en la alcaldía de Sumapaz. Preguntaron por la alcaldesa local y al no encontrarla, obligaron a los ediles Fanny Torres y Fernando Morales a irse con ellos. 2 de ellos fueron asesinados cerca a un puente colgante que está en el corregimiento de Nazaret. Según el ministro de Defensa, la muerte de los ediles obedece a una respuesta de las FARC, producto de los intensos operativos que se adelantan contra el Frente 53 que opera en esta zona. Producir caos no por su capacidad militar, sino por su capacidad terrorista, por su capacidad de asesinato. Y eso es una de las adaptaciones que estamos viendo, pero la vamos a enfrentar con toda contundencia. Por su parte, la alcaldesa local de Sumapaz aseguró que no había recibido ninguna clase de amenazas. No, ninguna amenaza. Yo trabajo tranquilamente en el páramo, había estado todo el tiempo tranquilamente en el páramo y nunca había recibido ninguna amenaza. En los hechos, otras 3 personas, entre ellas un funcionario de la alcaldía local, fueron retenidos por varias horas y posteriormente puestos en libertad por el grupo guerrillero. Tuvimos información de 3 personas que fueron secuestradas, posteriormente liberadas. Ya tuvimos también la verificación, la confirmación que están libres. El gobierno anunció el pago de una recompensa de hasta 50 millones de pesos a quienes entreguen información que conduzca a la captura de los asesinos. Mañana habrá un consejo de seguridad en la zona. Pues bien, este fin de semana la policía detuvo en flagrancia a un joven que dañaba la estatua. Yesid Vaquero. María Cristina, el muchacho ya está en libertad y la policía espera que el fugaz carcelazo sea suficiente para disuadir a todos los vándalos que convirtieron a Don Américo en el rey de burlas de la carrera séptima. Después de pintarlo, insultarlo y hasta pegarle, el vapuleado Américo Vespucio, que yace en la carrera séptima con calle 97 en Bogotá, con apenas un ojo bueno, fue testigo de cómo la policía del CAI, que se encarga de custodiarlo, pudo capturar en flagrancia a su agresor, o por lo menos a uno de ellos. Se captura en flagrancia al señor Sebastián Eduardo Rendón, de 20 años, universitario, de Ciencias Políticas. Este hombre fue capturado en el momento en que pintaba este grafiti en la base de la estatua, en la cual, según su propia confesión, ya había hecho otros estragos contra el cuerpo de fibra de vidrio del cartógrafo que le dio el nombre a este continente. Él dijo que él le metió un golpe certero en la cabeza. Por eso hoy este grupo de hombres, que desde hace meses tiene la misión de vigilar la estatua, que sacó de sus propios recursos para mandarlo a restaurar, dio por fin un parte de victoria. No debemos descuidar el monumento, al contrario, debemos mantenernos, seguirle generando confianza a la comunidad y al mismo monumento. Y sacó de las gavetas la vieja mano izquierda del ilustre, que hace unos meses le tuvieron que desprender por culpa de otro atentado para volvérsela a instalar. Total, aunque el joven quedó a órdenes de la fiscalía y luego fue dejado en libertad, los agentes y Don Américo podrán pasar noches un poquito más tranquilas después de saber que el vándalo está identificado. El ranking de las mejores universidades de Latinoamérica, lo que indican los indicadores. El Banco Ave Villas presenta lo que indican los indicadores. La
Universidad de Sao Paulo en Brasil y la Universidad Autónoma de México ocupan los 2 primeros lugares del ranking latinoamericano de universidades, seguidas por 5 instituciones más de Brasil y la Universidad de Chile en el 8º lugar. En el mismo listado publicado por webometrics.com, la Universidad de los Andes es la mejor ranqueada de Colombia en el lugar número 20. La Universidad Nacional está en el puesto 26 y la de Antioquia en el 36. La Pontificia Universidad Javeriana en la casilla 53, la del Valle en la 57 y la EAFIT en el puesto 80. Esto indica que las universidades de Colombia están lejos de las de Brasil, México y Chile. Esto es lo que indican los indicadores. El Banco Ave Villas presenta lo que indican los indicadores. En las mañanas con uno somos como ninguno. Los confesamos. Los informamos. Lo tenemos todo. En las mañanas con uno somos la mejor opción. En las mañanas con uno, lunes a viernes, 7:30 de la mañana, por Canal 1, el canal de uno. Costa Azul, élégance de Paris. Deportivo Pereira se convirtió en el primer equipo visitante que se lleva un punto este semestre del Estadio Metropolitano. Le sacó el empate a un gol al Atlético Junior y se mantiene además séptimo en la tabla con 18 puntos. Leonardo. Lo malo para el Pereira es que sigue siendo el primer candidato para el descenso directo cuando solo faltan 5 fechas para el final del torneo. En Noticias 1, la información deportiva fue presentada por Argos, luz verde para el deporte. El Deportivo Pereira viajó a Barranquilla con la convicción de no alejarse de sus rivales directos en la lucha por el descenso. Pero en la primera jugada de riesgo del partido, cuando apenas transcurría el minuto 6, el lateral Haider Palacio desbordó por la derecha y se la cedió al goleador Carlos Vaca, quien con doble remate venció la resistencia de Prono Velázquez. El panorama no pintaba bien para la visita. Luego el cuadro matecaña intentó emparejar las acciones, sobre todo con el defensor Anselmo de Almeida, pero no tuvo fortuna frente al uruguayo Berbia. Creo que Pereira se planteó bien. Se llevan un punto valioso para ellos, pero yo creo que hay que seguir trabajando para mejorar ahora en Bogotá, que es lo importante. Ya en la segunda parte las cosas variaron, pues el Junior no generó opciones de gol para rematar a su rival y cuando restaban 3 minutos para el final, un contragolpe de Fernando Uribe, quien le cede la pelota al uruguayo Mario Jiménez, resulta en el gol del empate. No jugamos bien, eso está claro. Pero muchas veces se tiene que jugar de esa manera para poder ganar un partido. Al final el Pereira se llevó un punto de Barranquilla, que lo sostiene en la lucha por no descender. El América empató esta tarde su cuarto partido jugando como local en el Pascual Guerrero, donde solo ha podido sumar una victoria en 7 presentaciones, y esa es la explicación de su prematura eliminación de los cuadrangulares. También le dijo adiós a la meta de los 27 puntos el colero del campeonato, el Envigado, que cayó en Ibagué frente al Deportes Tolima. Y comenzamos precisamente en Ibagué con esta jugada que genera el argentino Rodrigo Marangoni. Su remate golpea la mano de Duván Hernández, aunque no haya tenido intención, eso es pena máxima porque detiene la trayectoria del balón. Muy bien sancionado el penalti por César Penagos. Aprovechó Rodrigo Marangoni, amagó y apuntó a la mitad de la cancha. Tolima es sexto con 19 puntos y Envigado colero con apenas 9 unidades. En el Pascual Guerrero el América necesitaba ganar para mantener por lo menos la esperanza matemática, pero no lo consiguió. Vino este centro de Gerson González y Pedro Tabima se anticipó en el cabezazo para poner a ganar al equipo de Diego Umaña, que este semestre ha sido muy flojo en calidad de local. Y el empate para la Equidad llegó también con una jugada de costado. El centro es de Wilson Carpintero y Erly Alcázar aparece ahí detrás, libre de marca para el 1-1 final. Equidad está en el puesto 16 con 12 puntos. Y el América está penúltimo con apenas 11 unidades. Estos dos equipos están al borde de la eliminación.
El Cúcuta sumó su tercera victoria del torneo y con 13 puntos en la tabla sigue obligado a terminar una campaña perfecta en lo que resta del torneo. Su rival de hoy, el Boyacá Chico, está en la misma situación con 14 unidades. Mauricio. Germán, por su parte el Once Caldas derrotó 2-1 al Cali, pero para clasificar a los cuadrangulares tendrá que pensar primero en ganar mínimo 4 de los 5 partidos que le faltan. Hoy el campeón del fútbol colombiano Once Caldas tenía que ganar para no quedar eliminado. A los 7 minutos un cobro de costado fue concretado de certero cabezazo por Juan David Ramos en la portería de Sebastián Blasquez para el 1-0. El segundo es un golazo que fue fabricado por el volante Sebastián Hernández, quien recorrió media cancha. Ya en el área eludió a su rival y la dejó servida para el peruano Johan Fano para convertir el 2-0. El descuento llegó en el segundo tiempo a la salida de un tiro de esquina que aprovechó Duber Riascos. Con este triunfo el equipo de Javier Álvarez deberá seguir ganando para entrar a los cuadrangulares. Y en la frontera el Cúcuta le ganó al Boyacá Chico 2-0. El conjunto motilón comenzó ganando por un penal que no existió y que pitó el árbitro Luis Sánchez. Cobró Luis Narváez y puso el 1-0. El segundo gol llegó por parte de César Augusto Arias. La pelota salió desde la mitad de la cancha enviada por Roberto Peñalosa y el delantero anotó de cabezazo. Nos faltaron más goles. Me parece que encontramos área, buenas opciones de gol. Como siempre, dejamos de meter muchas, pero bueno, encontramos un buen resultado y esto nos brinda confianza. Con este resultado el conjunto de Jorge Luis Pinto se alejó de la cola del torneo y para aspirar a entrar entre los 8 deberá ganar los 5 partidos que le restan. El que anda sobrado de cuentas es el líder, el Deportivo Independiente Medellín, que anoche llegó a los 33 puntos con su victoria a domicilio sobre el Deportes Quindío, otro de los equipos que está en el grupo de los candidatos a la eliminación. Jackson Martínez ha jugado con Medellín 12 partidos y en todos ha hecho gol, incluido el último frente al Deportes Quindío, donde se ratificó como el goleador del fútbol colombiano. Esa es la mentalidad que tengo. La idea es seguir así y no dar la guardia. Tenemos un gran equipo y creo que con humildad hemos venido trabajando muy fuerte para conseguir lo que tenemos. El técnico Leonel Álvarez clasificó al Medellín a los cuadrangulares hace 2 fechas y además le lleva ya al segundo 9 puntos de ventaja. Uno tiene que jugar de la misma manera en condición de local y visitante. Jugar ante 9 defensas no es fácil, más sin embargo generamos muchas opciones de gol. La campaña del poderoso Medellín es excelente, 11 victorias, ningún empate y solo 2 derrotas. Debemos de sentirnos satisfechos con esta camada de muchachos que expresan un fútbol y dejan un gran mensaje de un equipo equilibrado tanto en defensa como en ataque. Ahora le ganó como visitante al Deportes Quindío y le significó al técnico Néstor Otero poner a disposición de la Junta Directiva su renuncia. Nosotros somos los únicos que estamos al frente de esta situación, entonces ya los directivos tomarán sus respectivas decisiones. Medellín sigue imparable en el torneo con 33 puntos y eso que tiene todavía 5 fechas más para seguir sumando. 17 goles entonces en la fecha 13, que comenzó el viernes con el empate a un gol entre el Deportivo Pasto y el Atlético Huila, y que finalizó esta noche con el 0-0 entre Atlético Nacional y el Real Cartagena en el estadio Atanasio Girardot. Y la selección de los 5 mejores reconoce hoy destacadas acciones colectivas. Con el patrocinio de www.noticias1.com presentamos los 5 mejores. En Manizales, en medio de los charcos del Estadio Palo Grande, vino este paso de John Biafara, la cortina Johan Fano. Sebastián Hernández aprovecha que se cae el defensa del Deportivo Cali, hace un bonito enganche hacia adentro y se la entrega al peruano, quien ya con Blasquez ha batido marca para el Once Caldas. Anoche Jackson Martínez recibe, deja en el camino regado al largo del Belmer Aguilar, el buen zaguero central del Quindío, que no tuvo opción frente al buen goleador del Deportivo Independiente Medellín. El pase del Choronta Restrepo para Luis Fernando Mosquera, aguanta al defensa y suelta este remate acomodado a la base del poste de la mano derecha del arquero del Deportes Quindío. Tiene muy buena artillería el equipo de Leonel Álvarez. Anoche en el Campín, Gerardo Bedoya para Roballo para Siciliano, y le pega de primera, sorprendiendo al arquero Agustín Julio en el empate en el clásico 257 que tiene Millonarios y a Santa Fe, haciendo cuentas en lo que resta del torneo si pretenden ir a los cuadrangulares. Y este es un gol que tiene un enorme valor para el Deportivo Pereira. Atacaba Junior y comienza el contragolpe que va a terminar definiendo muy bien Mario Jiménez, el paraguayo. El Deportivo Pereira es el único equipo que este semestre ha conseguido llevarse un empate del Estadio Metropolitano de Barranquilla. Yo soy constructor y toda la vida me lo he pasado metido en una obra. Mi hijo lo heredó de mí, él estudió y se vio el progreso. Ahora mi nieto sigue con la tradición, pero él es el ingeniero. Y nos ha traído el mejor avance que yo he visto en todos mis años de experiencia, el cemento Argos. Llega el cemento Argos, la respuesta de total calidad para cada necesidad en construcción. Cemento Argos, la nueva generación del cemento.
En Noticias 1, la información deportiva fue presentada por Argos, luz verde para el deporte. Se conoce un borrador de renuncia de Fabio Valencia Cosio y una nueva mentirita del ministro de Agricultura. Llegó el momento de Top Secret, la vida secreta de los famosos. La parte civil en el proceso contra el detenido exdirector de Fiscalías de Antioquia, Guillermo León Valencia Cosio, entregó a la justicia un documento Word que ha llamado la atención. Se trata de un borrador de renuncia del ministro de Interior y Justicia, Fabio Valencia Cosio, en el que sostiene que la situación de su hermano lo inhabilita para seguir en el cargo. Todas las declaraciones públicas de Valencia Cosio, Fabio, contradicen ese documento que ya forma parte del expediente. Sería yo un mentiroso y nunca lo voy a hacer. Hace 2 semanas el ministro de Agricultura, Andrés Fernández, fue puesto en evidencia por Noticias 1. Lo cogieron en una mentira cuando dijo que ningún aportante a las campañas de Uribe había recibido agroingreso seguro. Para afirmar eso dijo que había revisado las 2 campañas del presidente. Ni los David Lavondano, ni las otras familias, revisando nosotros las campañas, ha aportado un solo peso a la campaña del presidente Uribe, ni de la del 2002, ni la del 2006. Pero ayer dijo que jamás ha revisado eso, porque nunca conoció los listados de aportantes a las campañas de Uribe. En mi vida he tenido un listado de las campañas que han financiado las elecciones tanto del año 2002 como del año 2006. Andrés Felipe Arias, hablando en directo al país en transmisión nacional facilitada por el presidente, quiso alegar a su favor que la mamá de alias Gordolindo no había recibido el subsidio que le aprobó su administración. Esta es la nota donde muestran la foto del señor y dicen regalito. Mamá de ese señor recibió beneficio de agroingreso seguro. Acá tengo la carta de Finagro donde se dice que se comunica la anulación de la respectiva reserva presupuestal, o sea que nunca se le dio ese apoyo. Lo que no dijo él, y sí había dicho Noticias 1 desde el lunes pasado, es que no lo recibió por la demora de la señora Lucero Lindo en enviar un papel y no por ser quien era, ni considerando el hecho de que 2 años antes de ser aprobada como beneficiaria, como consta en estos papeles, la presidencia de la República la había señalado como primer testaferro de su hijo, hoy extraditado. En reunión de bancada liberal, el senador Héctor Elí Rojas tuvo que anunciar que se declarará impedido en el debate de agroingreso seguro por ser el mismo beneficiario de un crédito blando del programa. El ex precandidato, muy a su estilo, dijo que no puede participar, pero que sí es partidario de aplicarle la moción de censura al titular del ministerio que lo benefició. Héctor Elí ha pedido últimamente que el liberalismo respalde al presidente Uribe. Muchos temas dejó pendientes en la Fiscalía General Mario Iguarán, quien terminó su mandato ilusionado con la posibilidad de que el presidente Uribe lo nombrara embajador. El nombramiento sigue sin llegar y el pobre Iguarán pasa el día entero pendiente del teléfono y el fin de semana con poco que hacer, porque ya no pertenece ni al equipo de fútbol de la Fiscalía ni al que jugaba con él antes de ser fiscal, que ya está completo. Don Juan sigue sorprendiendo, ahora trae lo que ellos llaman la selección ideal. Fotografías de 11 hermosas mujeres alineando para enfrentar al más duro rival. Las integrantes de la bellísima selección que luce el uniforme a rayas posaron en un campo de fútbol y aunque los balones, los arcos y las líneas demarcadas se destacan en la ambientación, sin duda más que la estrategia futbolística, la que más juega es la imaginación. A lo mejor si el profesor Lara hubiera tenido semejante plantel, otra historia sería la de la clasificación al Mundial. Estén pendientes, volveremos con más confidenciales de ataque en Top Secret. Si ya eres el primero y si eres el mejor, solo te queda enfrentarte a ti mismo para ser un ganador. Tony Malta, primero el sabor. Tony Malta, te refresca mejor. Tony Malta, energía y sabor. Tony Malta, bebida de campeones. A partir del 1 de septiembre los estaré acompañando para que juntos le madruguemos al mundo del entretenimiento, los personajes interesantes y la información. En las mañanas con 1, lunes a viernes, 7:30 de la mañana, por Canal 1.
el canal de uno. Aunque parezca increíble, 7 meses después de su muerte, Jairo Humberto Pedreros salió de su tumba y fue a firmar un contrato de arrendamiento como fiador. Por lo menos de eso da fe un notario de Bogotá en un insólito pleito que tiene a las puertas de la calle a la familia del difunto, que está cansada de explicar que su padre no pudo haber firmado ese contrato por la simple razón de que para esa fecha ya estaba muerto. ¿Qué tal esto? Este es Jairo Humberto Pedreros Galindo. Se casó con Ana Aparicio, tuvo 2 hijas y una nieta que no alcanzó a conocer, pues él se murió hace 6 años. Mi papá falleció el 22 de octubre del año 2003 por un aneurisma cerebral. Así lo prueba este registro civil de defunción. Jairo Humberto falleció a las 6:25 de la tarde. Sin embargo, todo parece indicar que el difunto resucitó unos meses después para servir de fiador a la empresa Entregas y Logística Limitada. Nos dice que en mayo de 2004 él sirvió como fiador para el arrendamiento de unas bodegas. Pero más allá de lo imposible, lo cierto es que su nombre apareció en este contrato de arrendamiento como fiador para alquilar unas bodegas propiedad de la empresa Uniproyectos Limitada, firma que fue autenticada en la Notaría 17 de Bogotá el 30 de abril de 2004, es decir, 6 meses después de que a Jairo Humberto le habían dado cristiana sepultura. De ahí la sorpresa de toda su familia. No tiene lógica. Me sorprendí porque imagínense cómo iba a ser que él hubiera firmado siendo que él había muerto 6 meses antes. Por cuenta de algo tan inexplicable como que según este contrato Humberto se salió de su tumba para ir a la notaría a autenticar su firma. Mi papá salió del osario Quiqueco, él con todos sus restos se fue a firmar y a poner huella a Masurén. Algo que es totalmente antinatural y lógico, porque pues, empezando que los muertos no firman, ¿no? Comenzaron los problemas para su esposa y sus hijas. Al final Humberto lo embargaron porque a la empresa que respaldó con su apartamento, único patrimonio, desapareció dejando deudas. Esto es una empresa que supuestamente ahorita ya no existe. No sabemos absolutamente nada, ellos finalmente desocuparon el inmueble y no volvimos a ver nada. Por tal motivo decidieron tomar cartas en el asunto e iniciar un proceso de cobro a los fiadores, en este caso al difunto Humberto. El 14 de febrero del 2006, diciéndome que teníamos el apartamento embargado porque él había servido de fiador. Embargamos a este señor porque suscribió el contrato de arrendamiento, como estaban adeudando cánones. Una suma cercana a los 100 millones de pesos que por una firma ahora debe un muerto. Nos quedaron debiendo más de 90 millones de pesos, dejaron unas cuentas de servicios públicas altísimas y tenemos todos estos procesos en curso que son un problema para cualquier persona. Algo que la familia del difunto todavía no termina de entender. ¿Cómo le cabe a usted en la cabeza que él estando muerto, va a hacer una cosa de esas? Sobre todo si, según ellas, Humberto siempre se cuidó de adquirir deudas. Él decía, ni a un mismo familiar nunca, mamita, vaya a firmarle nada, nada vaya a firmar, de a servirle de fiador para nada. Mi papá nunca le debió un peso a nadie para que muerto venga a endeudarse. Todo por una firma falsificada que fue autenticada por el entonces notario 17 como si el difunto Humberto hubiese acudido a la notaría 6 meses después de su entierro. Le falsificaron incluso la firma, no solo en el contrato, sino ante notaría también le falsificaron y fue registrada la firma como auténtica, pero pues obviamente no era la de él. ¿Cómo es posible que un notario no verifique una firma? Pero en la notaría no dan ninguna explicación. Según le dijo la notaria 17 Victoria Saavedra fuera de cámaras a Noticias 1, ella no sabe nada al respecto por cuanto los hechos sucedieron 3 años antes de que ella asumiera como notaria. Según la familia, a simple vista se puede corroborar que la firma de Humberto ante la notaría en nada se parece a la que él usó en vida. Son las firmas que él hacía año tras año. Pero en el juzgado tercero municipal de Bogotá, donde se adelanta la diligencia de embargo a la familia del finado Humberto, no creen que el jefe del hogar esté muerto. ¿Cómo es posible que teniendo la prueba del certificado de función de mi papá, que es un documento público, que es un documento original que puede ser constatado en la registraduría, no sea capaz la juez de decir, oigan, verifiquemos y investiguemos, sino simplemente anulemos y detengamos el proceso y continuemos con el embargo? Embargo que las tiene a punto de perder el único patrimonio con el que cuentan. En cualquier momento llegan y dicen, bueno, para afuera. Desocupen porque esto no es de ustedes. Por eso piden que la justicia actúe lo más pronto posible para que se esclarezca realmente qué fue lo que sucedió. Nosotros no tenemos por qué estar pagando algo que no hemos hecho y algo que es ilógico, o a no ser que se inventen algo que saque a los muertos de las tumbas y los pongan a firmar. Por el momento a ellas no les queda más que pedirle al mismo implicado en todo este asunto que les tienda una mano, así sea del más allá. Jairo Humberto, de donde quiera que estés, te pedimos que nos ayudes a solucionar este problema de la falsificación de la firma. Alma bendita, y que ayude a resolver este rollo.
Si usted tiene un caso para ¿Qué tal esto? Llámenos ya al 417-236 de Bogotá o escríbanos a quetalesto@noticias1.com. Nuestros periodistas investigarán. No olviden visitar noticias1.com. Nos vemos el próximo sábado a las 9:30 de la noche en Noticias 1 con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes gracias por elegir la independencia.